Un poco la idea de invitarte, Álvaro, eh, tiene que ver con eso, ¿no? Con plantear que también desde la academia, no muchas veces se ve, pero hay voces que miran críticamente estos procesos. Álvaro es geógrafo, es investigador de CONICET, es un militante comprometido con estas cuestiones, y es un gusto grande tenerte acá para pensar qué está pasando en nuestro Paraná y para pensar el extractivismo, así que yo mucho más no voy a decir. Bueno, el gusto es todo mío. Muchas gracias a Paula y a Ceci que me invitaron. Más que agradecido. Y arranco cuando quieran. No sé, ustedes me dirán cuando les parece que es pertinente arrancar. Nosotros no nos vamos a presentar todos porque no arrancamos más. Te vamos a escuchar a vos y después en todo caso, obviamente vamos a abrir ronda de preguntas, intercambios, ahí si quiere quien intervenga cuenta un poquito de dónde viene. Y, me parece que estamos todos, Pau, de nuestro... Sí, ¿no? podemos empezar. Sí. Si querés arrancamos, Álvaro. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gusto, en esto que decía Ceci, de pensar una otra ciencia, ¿no? Una ciencia digna, como planteaba Andrés Carrasco. Me parece que poder tender redes, vínculos, es algo central, que no solo nos enriquece como investigadores, investigadoras, sino que también contribuye a generar dinámicas que hagan que nuestras investigaciones no sean solo leídas entre nosotros, nosotras, sino también generar otras sinergias y poder romper las barreras, las fronteras que a veces nos impone la academia y nuestras prácticas. Como se presentaron y de dónde viene, yo también lo voy a hacer, porque además me gusta hacerlo. Vivo en Tandil, nací en Tandil, habito en Tandil, en el sistema de Tandilia, uno de los sistemas más antiguos del mundo, 2.500 millones de años, desde las Sierras Bayas hasta Cabo Corrientes, 300 kilómetros de extensión, y es un territorio marcado por el extractivismo, ¿sí? Por el extractivismo minero. Nuestra identidad está muy vinculada al extractivismo minero, y tal vez tenga que ver con eso nuestra motivación o nuestra vocación por pensar estos temas, ¿no? Soy parte del Centro de Investigaciones Geográficas y del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro y del CONICET, y trabajo en una línea de investigación que debatimos la relación entre naturaleza y desarrollo, y estudiamos los conflictos a distintas escalas, que dirige una compañera que para nosotros es una referente en la lucha ambientalista, que es Ana Fernández, eh, a quien además de ser nuestra compañera de trabajo, es una militante muy comprometida y es una guía para nosotros en muchas de nuestras prácticas. En mi caso en particular, estudio los conflictos generados por el desarrollo de grandes obras de infraestructura, que denomino infraestructura extractivista, en América Latina en general y en la Cuenca del Plata en particular. Estudio centralmente la espacialización de la hidrovía Paraguay-Paraná en este contexto de expansión del neoextractivismo. Ahora, para partir, o como punto de partida, yo sé que han tenido clases vinculadas a los conceptos de espacio, territorio. A mí me gustaría partir definiendo qué es el neoextractivismo, o cómo lo consideramos, ¿no? Para nosotros el neoextractivismo es centralmente extractivismo, ¿sí? Y es una renovada forma de dependencia y subordinación de los bienes comunes de la naturaleza a las dinámicas del sistema internacional, a las necesidades de los centros industrializados, a partir de un complejo entramado de redes de infraestructura. Digamos que para que ese neoextractivismo se plasme, se espacialice, produzca territorio, dos condiciones son indispensables. No digo que sean las últimas, son dos condiciones indispensables. Eh, Reformas legales y acuerdos internacionales, eh, desde las reformas de las constituciones de los años 90 hasta los acuerdos de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, los tratados de libre comercio, y los tratados bilaterales de inversión, ¿no? Que van construyendo un entramado legal y normativo que genera porosidades que permiten la expansión de este tipo de modelos. No me voy a detener en eso,
pero yo creo que los tratados bilaterales de inversión, a la hora de pensar en el extractivismo, son un punto nodal que tenemos que discutir y que tenemos la obligación de pensar y de mirar. Tengamos en cuenta que Argentina es uno de los países del mundo con más tratados bilaterales de inversión firmados, 49 tratados bilaterales de inversión hasta fines del año pasado, y es el país del mundo más demandado, ¿sí? Tiene 62 demandas por incumplimiento de esos tratados bilaterales de inversión, por generar políticas económicas soberanas, como puede haber sido la renacionalización de YPF o las políticas de control de cambio en el 2001. ¿Sí? Digo, los tratados bilaterales de inversión son trampas comerciales que son necesarios mirar y analizar, que le significaron a la Argentina en los últimos tiempos un drenaje de casi 10 millones, 10.000 millones de dólares, ¿sí? En compensaciones de pago en tribunales internacionales. Esa es una de las condiciones, la normativa, muy importante a la hora de pensar en el extractivismo. Y la otra condición, que es lo que yo estudio, tiene que ver con la construcción de un complejo entramado de obras de infraestructura que permite la circulación de flujos y que generan dinámicas de circulación que conectan los bienes comunes con los principales centros, con los principales puertos hacia los principales centros industriales. Para meterme un poquito en mi tema de investigación, que tiene que ver con la hidrovía Paraguay-Paraná, a mí me gustaría inicialmente plantear tres premisas fundamentales, como tres puntos de partida de lo que hoy vamos a charlar. Primero es la relevancia, el primer punto fundamental es la relevancia estratégica de la Cuenca del Plata, el territorio que intento estudiar e intento aproximarme, ¿no? La Cuenca del Plata es estratégica para América Latina, está ubicada en el corazón geopolítico de la región e integra 5 países: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y los ríos que integran la Cuenca del Plata, el río Paraná, Paraguay y el río Uruguay, drenan agua de una superficie de 3.200.000 kilómetros cuadrados al estuario del Plata. Eso es aproximadamente el 20% del territorio de Sudamérica, para que tomemos dimensión del peso nodal y estratégico que tiene este territorio, que está además sobre el acuífero guaraní, que es una de las reservas de agua más importantes del mundo, y que atraviesa ecosistemas frágiles y megadiversos, como el Mato Grosso, el Gran Pantanal, los esteros de Liberá, entre otros. Ese territorio, ¿sí? Más o menos ese territorio, fue denominado en el año 2003 por Singenta como la República Unida de la Soja. ¿Sí? Ahí tenemos una espacialización concreta, una mirada concreta sobre ese territorio, que va a ser hacia dónde avanza la frontera del agronegocio. La segunda premisa es estructural y es nodal a la hora de pensar en nuestros trabajos, y que remite a que las sociedades capitalistas experimentan una crisis de dimensiones civilizatorias que se materializa en los diferentes niveles de violencia con los que el capital realiza el ciclo del capital sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros territorios, ¿no? Esa crisis de dimensiones civilizatorias de las sociedades capitalistas en América Latina se va a expresar a partir de un proceso vertical de reordenamiento territorial caracterizado por un nuevo ciclo extractivo enraizado en la hegemonía de modelos de desarrollo productivistas que vulneran los ritmos de la naturaleza y que impiden el desarrollo de otras formas preexistentes de uso del espacio geográfico. ¿Sí? El productivismo como la matriz central de nuestros modelos, esta idea de que el fin último de la sociedad es producir, producir y producir, desconociendo límites naturales y sociales a esa intencionalidad. En tal sentido, la tercera premisa y última con la que quiero plantear esta charla de hoy, es que los resultados ambientales de ese desarrollo productivista se van a expresar en la multiplicación de problemas y conflictos. Y esos problemas y conflictos sociales y ambientales, nosotros desde nuestra línea de investigación los trabajamos recuperando algunos aportes de la epistemología de los sistemas complejos de Rolando García, ¿no? Para nosotros, esos problemas y conflictos en los que está involucrado el medio físico-biológico, la organización social, la tecnología, la economía, la organización política, deben ser estudiados como procesos
que son heterogéneos pero que son interdefinibles y que deben ser estudiados como un sistema en el que inciden múltiples dimensiones. En tal sentido, yo, ¿sí?, no quiere decir que no se puedan abordar más dimensiones, ¿sí?, pero trabajo sobre 5 dimensiones que hoy les quiero contar, digamos. Una dimensión histórica, una dimensión geopolítica, una dimensión comercial, una dimensión infraestructural y logística y una dimensión social y ambiental. Esas son un poco las 5 dimensiones con las que intento abordar este problema de investigación. Pero, como entiendo que es importante que pensemos el territorio y que de alguna manera que me hayan invitado a este hermoso seminario tiene que ver con mi aporte a mirar el territorio o cómo podemos ver el territorio, quiero plantear alguna serie de, sí, de aportes teóricos para pensar eso. Partimos en lo personal y desde nuestro trabajo de la definición clásica de Milton Santos, ¿no?, que para nosotros es el padre de la geografía o uno de los padres de la geografía crítica en América Latina, para que no se enojen los otros muchos padres que tiene la geografía. El territorio es un espacio socialmente construido, ¿no? Digo, el territorio se construye socialmente. Otros teóricos de la Escuela Brasileña de Geografía, sobre todo como Bernardo Manzano Fernández, van a plantear que ese proceso de construcción social del territorio está marcado por relaciones de poder, siendo espacio a priori y territorio a posteriori. Hay un proceso de espacialización, de territorialización, a partir de relaciones sociales y de poder. Y otro geógrafo, que nosotros queremos mucho, que es Carlos Walter Porto González, va a decir que ese proceso de espacialización está mediado por un proceso de apropiación de la sociedad sobre la naturaleza, ¿sí?, que la construcción del territorio es un proceso de apropiación de la naturaleza. Una geógrafa argentina, que es Mabel Manzanal, va a plantear que ese proceso de apropiación de la naturaleza, o ese proceso de espacialización, de producción del territorio, es un proceso profundamente desigual. Que el proceso de espacialización, de producción del territorio, va a tener impactos diferenciales sobre los sectores sociales. Entonces, por ejemplo, las grandes obras de infraestructura va a tener sinergias positivas para las grandes corporaciones, pero para muchos territorios de comunidades va a tener sinergias sumamente negativas, ¿no? Y esa desigualdad en la producción del espacio geográfico es central para la geografía. Ahora, volviendo a la definición tradicional de Milton, Milton dice que el territorio es un espacio socialmente construido, y va a decir que es un conjunto indisociable, solidario y contradictorio de sistema de objetos y sistema de acciones. El territorio es un sistema de objetos y de acciones, de fijos y de flujos, ¿sí? El territorio es un sistema de fijos y de flujos, de objetos y de acciones, pero va a decir que en la actualidad ese sistema de acciones y objetos es cada vez más artificial y que responde a lógicas dinámicas que son ajenas y extrañas al lugar y a la comunidad, ¿sí? Él va a hablar de una esquizofrenia del espacio, un espacio que no se reconoce a sí mismo, porque cada vez más la escala de realización de los objetos y las acciones es distinta a la escala de comando, porque va a decir que el comando de esos objetos y esas acciones es resultado de la globalización neoliberal y de un montón de actores corporativos que inciden sobre el territorio sin ser parte, ¿sí?, de las comunidades que lo habitan. Entonces, esto que está íntimamente vinculado a la transnacionalización, lo podemos estudiar, como decíamos hace un ratito, desde diferentes dimensiones. Y yo les voy a proponer 5, que son estas que nombré. Concretamente, ¿qué me propongo contarles? Es cómo estas dimensiones incidieron sobre el proceso de la construcción de una hidrovía sobre el río Paraná y el río Paraguay, ¿sí? Es decir, la dimensión material y simbólica que transformó al río Paraná y al río Paraguay en una autopista fluvial, en una hidrovía que se fue construyendo históricamente desde el proceso de desregulación y liberalización neoliberal de los años 90, ¿no? En ese proceso, al menos
es posible identificar, yo les voy a contar hoy, 5 políticas que fueron centrales, que son centrales y que son necesarias hoy que podamos revisar, ¿no? Una es la sanción en el año 89 de la ley 23.696 de regulación del Estado, ¿no? De la ley de reforma del Estado. Esa ley de reforma del Estado tuvo, tiene y tendrá un impacto muy fuerte sobre las políticas públicas, pero en lo que remite a la hidrovía Paraguay-Paraná va a ser central porque va a permitir la privatización, provincialización y concesión de los principales puertos que están sobre el río Paraná, ¿no? Además de disolver la Capitanía General de Puertos, ¿no? Y luego de 3 décadas, ¿sí?, de ese proceso privatizador sobre los puertos de nuestro país, es necesario plantear que de los 101 puertos que el Ministerio de Transporte reconoce como los puertos comerciales más importantes del país, casi el 70% están en manos privadas. ¿Sí? 68 puertos de esos 101 puertos están en manos privadas. El resto, el 30% del porcentaje restante, una porción muy importante son puertos mixtos, ¿sí?, de gestión pública y privada, y una porción ínfima son puertos públicos. ¿Sí? Es decir, en estas décadas, desde el proceso de privatización de los puertos en adelante, operó un proceso muy fuerte de privatización sobre la infraestructura portuaria. El segundo punto nodal hoy para pensar el problema es la disolución de la empresa Líneas Marinas Argentinas, que hacia mediados del siglo XX era la empresa más grande de América Latina, con 160 buques, y una de las más importantes del mundo. Luego de 10 años de ese proceso de privatización, hacia el 2001, solo quedaban 19 buques en la empresa Líneas Marinas Argentinas, y en la totalidad, en la actualidad, casi la totalidad de los fletes que se realizan por la hidrovía Paraguay-Paraná se hacen con barcos que no son de bandera nacional. ¿Sí? Eso implica una erogación, un gasto en fletes a compañías extranjeras de aproximadamente 7.000 millones de dólares por año, para que podamos dimensionar la gravedad de ese problema. El tercer punto es el que más está en discusión hoy, el que han leído seguramente en todos los diarios, el que ha instalado por suerte la discusión sobre el río Paraná y la hidrovía en la discusión pública, que tiene que ver con hoy el vencimiento de la concesión de obra pública por peaje de las tareas de dragado y balizamiento del río Paraná, ¿no? Hace 25 años la licitación, la concesión fue otorgada al Consorcio Hidrovía Sociedad Anónima, integrado por la Nacional EMEPA y la dragadora belga Jan de Null, perdiendo de alguna manera el Estado el control sobre los procesos operativos sobre la hidrovía Paraguay-Paraná, ¿no? En estos 25 años de desregulación y de control de una empresa mixta, nacional y extranjera, sobre las tareas operativas sobre la hidrovía Paraguay-Paraná, implicaron una pérdida del control soberano sobre los flujos comerciales, pero también una pérdida del control soberano sobre el equilibrio ambiental. ¿Sí? Podemos apreciar eso, aprender eso a partir de la experiencia de los impactos concretos que hoy visibilizamos, que son tangibles sobre la Cuenca del Plata, pero no hay estudios de impacto ambiental serios y sistémicos que nos puedan decir cuál fue el impacto en estos 25 años de sobredragado, de profundización de la ruta troncal, de aumento en los flujos, etcétera, etcétera. Luego vamos a hablar un poquito de eso. El cuarto punto es el desmembramiento de la Junta Nacional de Granos, porque generaba políticas, ¿sí?, de control de precios, generaba políticas de promoción y fomento de actividades productivas consideradas prioritarias, además de controlar algunos puertos, y la disolución de la Junta Nacional de Granos implicó un proceso de concentración muy fuerte de la actividad agrícola. Tal es así que durante todos los años 90 se puede registrar la pérdida de 160.000 productores agropecuarios en nuestro país, de los cuales el 65% fueron en regiones extrapampeanas, hacia donde avanzó este modelo del agronegocio, ¿no?
el proceso de pampeanización de esas regiones, ¿no? Bueno, y el quinto proceso que quería comentarles hoy o para charlar, es simbólicamente lo podríamos signar en la resolución 167 de la Secretaría de Agricultura, ¿no? Que autoriza el 25 de marzo de 1996, en un trámite express, la producción y comercialización de soja transgénica y el uso de glifosato. A partir de ese proceso de sojización, la hidrovía Paraguay-Paraná va a pasar, el río Paraná va a pasar a ser una hidrovía en el imaginario político y en el uso comercial, permitiendo la expansión de la frontera del agronegocio como lo hizo el ferrocarril a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Garantizando fluidez en la circulación de flujo a bajo costo y sin obstáculos desde los centros de acopio y producción y distribución hacia el Océano Atlántico, ¿no? Por la hidrovía Paraguay-Paraná. Para poner esto en números, en 25 años Argentina pasa de 16,8 millones de hectáreas y 35,5 millones de toneladas en el año 95 a 40 millones de hectáreas y 147 millones de toneladas de granos en la cosecha récord del año 2019. Es decir, va a haber un crecimiento exponencial en estos 25 años de la superficie y de la cantidad de granos. Ahora bien, ahí entramos en una segunda dimensión, que es la dimensión comercial. Porque ese proceso de expansión de la frontera, la superficie cultivada y de expansión de la cantidad de producción granaria, va acompañado de un proceso brutal de concentración en la comercialización. En la última cosecha, el año pasado, digamos, 5 empresas que son ADM, Bunge, Cargill, Viterra y Costco explican el 58% de las exportaciones granarias en la Argentina. Solo 5 empresas explican el 58% del agronegocio en la Argentina. Las 5 de capitales extranjeros. ¿Sí? Esto para que lo podamos poner en dimensión, ese proceso de concentración y de extranjerización, donde cada vez va ganando más terreno Costco, la empresa del agronegocio estatal china, que en el 2020 explicó el 15% de las exportaciones. Ahora, a ese proceso de concentración hay que sumarle otra mala noticia, que es la evasión, ¿no? Según el informe del IADE, que recomiendo leer, del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, que coordinó la economista Marisa Duarte, nos cuenta que haciendo un estudio de lo que se declara, las cargas que se declaran cuando salen del país y las que se declaran cuando llegan a origen, hay una diferencia de 1.000 millones de dólares anuales sobre la hidrovía Paraguay-Paraná. ¿Sí? Este es un proceso importante a la hora de pensar en el impacto que tiene esa fuga en términos económicos para nuestro país. Bien. Ahora, estos datos nos hablan sin duda, de la importancia geopolítica que tiene la hidrovía para nuestro país y para los 5 países que componen la Cuenca del Plata. Y ahora quiero hacer un recorrido muy somero por muy por arriba, digamos, muy superficial sobre la dimensión geopolítica, pero yo creo que es central y me parece que las relaciones de poder que se dan en el orden internacional explican mucho el proceso de espacialización, ¿no? A lo largo del siglo XX se dieron cambios significativos en las relaciones geopolíticas en la Cuenca del Plata, pasando de un escenario histórico de antagonismo entre Brasil y Argentina a políticas de mayor cooperación hacia fines de los 60. ¿No? En el año 69 se firma el Tratado de la Cuenca del Plata con el objetivo de promover programas, estudios y obras en áreas de interés común. Ese es el primer acuerdo importante que se va a dar hacia fines de los 60 para pensar una política conjunta sobre la hidrovía Paraguay-Paraná.
20 años después se crea el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Esto fue a fines de los 80. En el 91 se crea el Mercosur, que va a plasmar un intento de política común para estos países. Y en el 92 se firma el Tratado de las Leñas, que es tal vez el tratado más ambicioso en términos de políticas conjuntas para la cuenca del Plata, en lo que respecta a poder generar una amplia libertad de tránsito fluvial, muy influido por un paradigma que empezaba a impulsar la CEPAL y otras instituciones, que es la idea de regionalismo abierto, ¿no? Eso va a plasmar hacia los años 2000 en la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana. Y esto es algo en lo que debemos detenernos un poquito. IRSA va a ser uno de los 10 ejes propuestos por la Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana para América del Sur, ¿sí? La IRSA es propuesta por el entonces presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, pero en base a un documento creado, pensado, diseñado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que se llamó Un nuevo impulso para la integración en infraestructura regional en América del Sur. Donde, en base a las relaciones presentes, pero pensando sobre todo Álvaro, en las perdón, relaciones... perdón, ¿eh? Tenemos un formato de Zoom que no nos... Se va a cortar. 40 minutos. Sí, y vamos a tener que volver a entrar en este link, ¿sí? Simplemente Bueno, eso, cuando se corte, buenísimo. regresamos. En estos 9 minutos podemos terminar con la dimensión geopolítica y después arrancamos con las otras dos que tenemos, o tres. Decía que IRSA fue pensado por el Banco Interamericano de Desarrollo, propuesto por Fernando Henrique Cardoso, y prevé en su última cartera de proyecto, que es la del año 2017, 600 obras de infraestructura en las áreas de energía, transporte y comunicaciones, pensadas por un comité técnico de IRSA, que está integrada por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y el Fondo para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, en las áreas de transporte, energía y telecomunicaciones. La hidrovía Paraguay-Paraná va a ser uno de esos ejes, buscando generar dinámicas de inversión en infraestructura que permitan la circulación constante de los 665 días del año a las 24 horas. ¿Sí? Es decir, construir lo que van a denominar explícitamente una autopista fluvial. ¿Sí? IRSA como les dije, va a ser propuesta en el año 2000, en pleno auge de los gobiernos neoliberales, pero va a continuar en la década de los gobiernos progresistas, digamos, ¿no? De hecho, va a ser tomada por la UNASUR como foro técnico dentro del Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento, del COSIPLAN. Tomó su cartera de proyectos, como se le llama, un término bien empresarial, ¿sí? Su cartera de proyectos y la transformó en política pública de los países que integraron la UNASUR. Ahora, podríamos hacer un balance de estos 20 años de IRSA, ¿no? Se logró avanzar en más de un 50% en las obras que tenía propuestas. El 90% de las obras que se ejecutaron son obras de transporte. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Transporte, energía y comunicaciones, el 90% son obras de transporte. Casi la totalidad de las obras fueron financiadas por los estados, pese a que se planteaba el financiamiento público-privado, el rol de las empresas financiando obras, los estados siguen siendo centrales en el financiamiento de esas obras, mediante un mecanismo de endeudamiento. ¿Sí? Y hacia el año 2013, IRSA va a empezar a ser disputada, por decirlo de alguna manera, pero vieron que Milton nos dice que la producción del espacio se da de forma conflictiva y solidaria, ¿no? Entonces lo de las disputas, siempre hay una tensión. Ahora, también hay solidaridades, ¿no? Es decir, empatías en los proyectos, por decirlo de alguna manera. Va a empezar a ser disputada por otro gran proyecto que ya no tiene alcance regional, tiene un alcance mundial, y ya no está hegemonizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, donde Estados Unidos es el principal inversionista, ¿no? Sino que va a ser hegemonizado por otros bancos, y ese otro gran proyecto de alcance mundial es la nueva ruta de la seda, que es anunciada en el año 2013 por China, y cuyos principales aportantes es el Banco Asiático de Inversión
en infraestructura, ¿no? Y en el año 2015, en la cumbre de CELAC más China, el gobierno chino va a anunciar una inversión de 250.000 millones de dólares, progresiva, en 10 años, en infraestructura para América del Sur. Sobre todo, ¿qué se van a priorizar? Los corredores bioceánicos, ¿no? Que es lo que le interesa concretamente a China, que es poder sacar los bienes comunes, los recursos estratégicos, que son considerados estratégicos para los actuales patrones productivos, por el Pacífico. Es decir, la nueva ruta de la seda implicaría de alguna manera un desplazamiento del eje histórico comercial de América del Sur, del Atlántico al Pacífico. Ahora bien, David Herrera Santana va a hablar de una geopolítica de la fragmentación, ¿no? Va a decir que estos proyectos, no solo la nueva ruta de la seda, también IRSA, tiene una geopolítica de la fragmentación, y va a hablar del poder infraestructural. La infraestructura penetra en los territorios, destruyendo territorialidades preexistentes para, a partir de la logística, poder apropiarse de esos recursos que son indispensables para el desarrollo industrial de quien aspira a ser la principal potencia del sistema mundial, y que ya superó en varias aristas a Estados Unidos. Cortito, porque tenemos 4 minutos. ¿Qué es lo que le interesa? ¿Por qué China está interesada en la hidrovía Paraguay-Paraná? Esa es una hipótesis que tenemos, ¿no? Tenemos la hipótesis de que a China le interesa la hidrovía Paraguay-Paraná. ¿Por qué le interesa la hidrovía Paraguay-Paraná? Bueno, 2 aspectos son nodales. Primero, controlar, como en su momento controlar el ferrocarril era en gran parte controlar los flujos de exportación hacia los principales puertos, hoy controlar la hidrovía es controlar la principal salida de los commodities de la región, ¿no? Punto 1. Por lo cual, a China le interesa controlar las redes de infraestructura que pueden consolidar la hegemonía de sus empresas transnacionales, sobre todo de COFCO, en el área de los agronegocios. Y la segunda motivación que tiene China tiene que ver con que desde el año 2016 China se hizo de una de las principales reservas de mineral de hierro del mundo, que es el Mutum, y que aspira a exportar desde Puerto Ruiz en Bolivia, a partir de la empresa Sinostel, una empresa china, mineral de hierro por la hidrovía Paraguay-Paraná. Eso se manifiesta o se materializa o va a tener uno de los puntos de concreción este año, cuando China intenta de alguna manera ser un actor de peso y jugar en la nueva licitación, ¿sí?, que se va a desarrollar sobre la hidrovía Paraguay-Paraná a partir de una de sus empresas dragadoras, que es la Shanghai Drilling Company, que es tal vez la principal dragadora del mundo. En esa disputa geopolítica, ¿sí?, se encuentra hoy la hidrovía Paraguay-Paraná en el marco de lo que podríamos denominar una guerra comercial, ¿sí? Bueno, nos quedan 3 minutos y no voy a llegar a decir más nada, así que esperamos que se corte y nos volvemos a conectar. Bueno, muy bien. Estábamos pensando cómo las relaciones de poder en el orden internacional inciden sobre la espacialización y cómo esa guerra comercial entre Estados Unidos y China de alguna manera impacta sobre las estrategias de desarrollo de infraestructura en la región. Y les comentaba que hay un concepto que se viene trabajando, que hay un autor que se llama Herrera Santana, que habla de una geopolítica de la fragmentación y cómo el poder infraestructural penetra sobre territorialidades preexistentes, desgarrando esas territorialidades para, a partir de la logística, poder construir dinámicas de apropiación de recursos, ¿no? Entonces, otra dimensión para pensar, y en eso me voy a detener poco, porque es bien denso y deberíamos trabajarlo más minuciosamente. La otra dimensión es la dimensión logística e infraestructural, ¿no? Porque un modelo primarizado y extractivista requiere de una infraestructura primarizada y extractivista, primario exportadora y extractivista. En este sentido, hay áreas que son consideradas estratégicas, no centrales en la circulación de flujos en la región. Estas áreas, que IRSA va a denominar como áreas prioritarias, están densamente cargadas de infraestructura, o se proyecta sobre ellas
grandes obras de infraestructura, y Milton Santos va a denominar eso como puntos luminosos y verticalizados. Son áreas densamente cargadas de infraestructura altamente tecnologizada, en lo que él va a denominar la construcción de un medio técnico, científico, informacional. La hidrovía Paraguay-Paraná, sin lugar a dudas, es uno de esos puntos luminosos. Ahora, dentro de esa hidrovía Paraguay-Paraná, hay nodos logísticos que son destacados, ¿no? Que son importantes ver, ¿no? Yo voy a nombrar 3 y voy a desarrollar 2. El más importante, obviamente, tiene que ver con todo lo que se genera a partir del nodo portuario de Rosario y el Gran Rosario, ¿no? Donde se comercializa gran parte de la producción aceitera y granaria de la Argentina, ¿no? Un porcentaje muy importante del agronegocio se explica a partir de la exportación en ese polo logístico. Ahora bien, la sobrecarga, la densidad que ese polo tiene, está traccionando otros polos de circulación, está redireccionando cargas hacia otros puntos de la hidrovía, donde la hidrovía articula con corredores bioceánicos. Y ese es un punto importante y destacado para ver. De norte a sur voy a nombrar 2. Un polo logístico importante es el que se da en la articulación entre la hidrovía Paraguay-Paraná y el eje de Capricornio. Que el eje bioceánico de Capricornio, un eje bimodal, carretero y ferroviario, articula el puerto de Antofagasta en Chile con el puerto de Paranaguá en Brasil. Ese corredor bioceánico atraviesa la hidrovía a la altura de la confluencia entre el río Paraná y el río Paraguay, y es sumamente importante porque, entre otras cosas, atraviesa el denominado Triángulo del Litio, entre Argentina, Chile y Bolivia. Ahí hay una dinámica de circulación este-oeste y norte-sur a partir de la articulación de esos 2 ejes. El eje de Capricornio, un eje central también en los proyectos de IRSA, y la hidrovía Paraguay-Paraná. Y más en la zona núcleo de nuestro país, el otro eje sumamente importante es el denominado eje bioceánico central o corredor bioceánico central, Porto Alegre, Santa Fe, Coquimbo. ¿Sí? Ese eje, ahí Roberto hoy me decía que era de Santa Fe está atravesada por los 2 ejes, tanto por la hidrovía como por el eje bioceánico central, y se proyecta sobre ese eje hoy una serie de obras geopolíticamente muy importantes en la expansión del extractivismo. Una es el nuevo paso de Aguas Negras, el túnel de Aguas Negras entre San Juan y Chile. Va a ser uno de los pasos más importantes en la pretensión del Cono Sur de poder exportar por el Pacífico atravesando la cordillera. Es un túnel que atraviesa la cordillera y que conecta este territorio con el puerto de Coquimbo, en Chile, un puerto que aspira a ser relocalizado, Una galletita, amor, estaría bueno. recategorizado, digamos, a la categoría de puerto internacional, ¿sí? A partir de la inversión de capitales chinos. Hago tostadas, me había olvidado. Otra obra de gran importancia geopolítica es un nuevo enlace entre Santa Fe y Paraná, ¿sí? Teniendo en cuenta que el túnel subfluvial se encuentra desacompasado a la circulación de cargas, se aspira a construir un nuevo enlace, un nuevo puente entre Santa Fe y Paraná. Esa es una obra que se viene proyectando desde hace bastante tiempo y que después podríamos charlar sobre ella si es que nos interesa. Y una tercera obra que hoy está en disputa territorial, hoy mismo, ¿sí? En este momento, es la necesidad para el capital de generar nuevos tendidos de circulación carretera en la provincia de Córdoba para poder romper con el estrangulamiento de cargas, y en eso entra la autovía del Valle de Punilla, que hoy está en disputa en el territorio cordobés. Esas 3 obras son obras de gran incidencia geopolítica y obras de gran disputa territorial sobre ese corredor. Ahora bien, podríamos preguntarnos, esas intervenciones infraestructurales,
esas grandes obras de infraestructura que tienen un impacto sobre la espacialización. ¿Cuál es el impacto social y ambiental que generan esas transformaciones sobre la Cuenca del Plata? Es decir, entramos en una última dimensión, que es la dimensión socioambiental del impacto de la infraestructura extractivista. Y en ese sentido podríamos decir que hay impactos directos e impactos indirectos, ¿sí? El aumento de la circulación y la profundización de la hidrovía tiene sin dudas efectos ambientales directos, entre los que es necesario mencionar que las tareas de dragado, es decir, remoción de los bancos de arena, resuspensión de sedimentos, rectificación de meandros, entre otros, generan un impacto en la geomorfología del río, afectando a la biota local, sin lugar a dudas, ¿sí? Tengamos en cuenta que desde que se licitó la hidrovía Paraguay-Paraná en el año 95 hasta ahora, el calado natural del río era de 26 pies, de Santa Fe al océano. Y en ocasiones era de 26 y en ocasiones podía ser de 22 pies. Hoy está en 36 pies y se aspira a llevar el calado a 40 pies. Entonces deberíamos preguntarnos cuál es el impacto de esa profundización de la ruta troncal. No lo sabemos porque no hay estudios de impacto ambiental, sino hay estudios sistémicos de impacto ambiental sobre esas obras. Otros efectos directos tienen que ver con el aumento de la circulación. El aumento de la circulación que genera la erosión de las barrancas, la pérdida de la vegetación de la costa, el disecamiento de los valles de inundación, entre otros. Ahora, si bien es cierto que no hay estudios de impacto ambiental, podemos inferir algunos de esos impactos que se vienen dando sobre la hidrovía. Y me gustaría poner el acento sobre los impactos indirectos que viene generando el desarrollo de la hidrovía. Uno en particular, muy claro, y que en los últimos años se está problematizando muy fuertemente, tiene que ver con que la Argentina es uno de los países del mundo con la tasa de deforestación más alta, ¿no? Desde que la hidrovía empezó a ser operativa y se dio una expansión significativa de la frontera del agronegocio, se talaron aproximadamente 8 millones de hectáreas, ¿sí? Incluso luego de la aprobación de la ley de bosques, ¿no? Muchos de ellos en bosques de alta protección, es decir, bosques en estado de zona roja. Si nosotros queremos dimensionar a qué equivalen 8 millones de hectáreas, es más o menos la superficie de Entre Ríos, ¿sí? En términos de el avance de la forestación de la deforestación sobre los bosques y sobre los bosques nativos en particular. Las quemas intencionales son otra preocupación y otro problema súper importante y complementario a la deforestación. Tengamos en cuenta que en el año 2020, en el primer año de pandemia, cuando todos nosotros estábamos encerrados, etcétera, etcétera, se quemaron 300 millones de hectáreas sobre los humedales en la Cuenca del Plata, ¿no? Un problema gravísimo. En enero de este año se quemó el 9% de la provincia de Corrientes, entre ellos gran parte de los esteros de Liberá, un ecosistema único en el mundo. Un tercer impacto indirecto, digamos, del avance de la hidrovía, digamos, de la construcción de la hidrovía, es el uso de los agrotóxicos, ¿no? Esto lo deben haber trabajado un montón en el seminario, no tengo demasiado para aportar, solo decir que la Argentina es uno de los países del mundo con mayor tasa de utilización de agrotóxicos, 600 millones de kilolitros por año, y hay muchos estudios, entre ellos los estudios de Damián Marino, que plantea que las aguas de muchos de los ríos que confluyen en el Paraná tienen un alto nivel de agrotóxicos, 4 veces más que muchos de los campos sembrados de soja, 4 veces más, ¿sí? Por ejemplo, el cauce del río San Lorenzo, del río Saladillo y del río Pavón, que que desembocan al río Paraná. Podríamos decir también, para tomar dimensión de el peso de esta problemática, que ciudades como Rosario se abastecen del agua de consumo del río Paraná, ¿no? Digo, para que tomemos dimensión de este problema. El cuarto, y en relación a esto, una cuarta problemática indirecta, si se quiere, y no sé cuán indirecta es
es la ruptura del ciclo hidrológico, ¿no? En la actualidad el Paraná experimenta la peor bajante en los últimos 100 años, según la Prefectura Naval Argentina. Hoy la profundidad del río en la altura de Rosario es de 90 centímetros, cuando debería ser de 3,70 metros, ¿sí? Que es el promedio. Y la solución es más intervenciones técnicas, es decir, mayor dragado para poder garantizar la salida de los buques, lo cual profundiza el problema, porque si nosotros canalizamos el agua hacia el centro del río, hacia la ruta troncal, eso desnuda los valles de inundación, generando un impacto ecosistémico más fuerte, ¿no? Pero la ecuación en eso es simple, ¿sí? Sin lluvia, sin bosques no hay lluvia, sin lluvias no hay río y mucho menos una hidrovía, ¿no? Digo, para que podamos pensar esa problemática de manera sistémica. Y la última que quería contarles o poner en discusión es que, según un informe del Ministerio de Agricultura de hace algunos años, en la Argentina hay 9,5 millones de hectáreas en conflicto entre comunidades campesinas e indígenas y grandes corporaciones, y 4 millones de esos 9,5 millones están sobre la Cuenca del Plata, y el conflicto se va a dar muy fuertemente desde mediados de los 90 hasta la actualidad como consecuencia de la presión del modelo del agronegocio sobre los territorios. Quiero cerrar, porque ya hablé demasiado. quiero cerrar con recuperando un concepto que sorprendentemente vi que también lo trabaja Cecilia, que es el de alternativas infernales, ¿sí? Acá está el textito de Isabel Strenger y Philippe Pignaré, que nosotros lo trabajábamos y me sorprendió muy gratamente ver reflejado ese concepto en su último trabajo. Y yo quiero plantear que la hidrovía es una alternativa infernal, ¿no? Y me parece que la hidrovía es la naturalización de una alternativa infernal que nos presenta una falsa dicotomía como una situación sin escapatoria, ¿no? Entonces, o nos hiperespecializamos en la exportación de soja o no atraemos divisas, ¿no? O transformamos la infraestructura o no alcanzamos el desarrollo, ¿sí? O firmamos acuerdos de libre comercio y tratados bilaterales de inversión, o nos quedamos afuera del mundo, algo que han escuchado seguramente muchas veces, ¿no? O profundizamos el cauce del río con mayor dragado, o somos ineficientes en términos de circulación. O aceleramos los flujos, o perdemos rentabilidad. O privatizamos el control del río, o el Estado, que es ineficiente, lo burocratiza, ¿no? Entonces, en estos años se ha construido sobre el Paraná una alternativa infernal y hemos naturalizado el hecho de nombrar al río Paraná como una hidrovía, ¿no? La tarea sigue siendo escapar a esas alternativas infernales y pensar en alternativas reales a este modelo de muerte y de destrucción. Yo llego hasta ahí y les escucho. Y muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Si estuviéramos en vivo, creo que te estaríamos aplaudiendo todos. Claro, conciso, una cantidad de información que estamos ahí atajando, creo, con ganas de anotar y de preguntarte. Nada, me parece que fue un recontracierto, efectivamente ya lo intuíamos, pero bueno, invitarte a discutir con nosotros. Abrimos la ronda de preguntas y intercambios y comentarios. Yo tengo un montón, pero no quiero monopolizar, así que me las guardo por ahora. Si tenga ganas, se desmutea nomás. Yo tenía ganas de hacer un pequeño comentario ahí en diálogo con algunas de las cosas que traía Álvaro. Primero agradecer, tuvo re lindo ahí lo que fuiste presentando. Creo que tenerte acá en una parte del seminario está súper bueno. Ahí también agradecer a Ceci y a Pau por el vínculo. Y tiene que ver, yo soy de Córdoba, y bueno, tocaste ahí en un momento por el corredor vía Atlántico Central, las autovías acá en Córdoba. Son tres. La que está ahora en su momento más álgido es la de Punilla, pues ya tiene una parte construida, porque están las comunidades ahí siendo desalojadas, reprimidas, con un aparato policial tremendo, con una comunicación muy poco expandida de lo que está pasando ahí, con muchas dificultades para
para comunicarlo y para masivizar esa lucha que ya tiene muchos años, pero que está en un momento muy, muy crítico, donde todas las resistencias nos encontramos un poco así diezmadas de participación. Entonces, bueno, no está de más volver a traerlo y mencionar la importancia, ¿no?, de algo que aparecía mucho en los comentarios que estabas diciendo, que tiene que ver con cómo ir vinculando las escalas de lo que estamos analizando. Pues acá, por lo menos en las resistencias locales, es muy difícil, por ejemplo, traer esta discusión a nivel de geopolítica, de plan IRSA, porque quienes encaran y promocionan y llevan adelante estas propuestas y lo hacen con parte de su campaña son los gobiernos locales, el pejotismo cordobés, y en ese marco la obra se presenta como una serie de obras distintas en distintos valles, está el Valle de Tras la Sierra, el de Punilla y otro, y se presentan como obras que van a servir al turismo, que descanalizan rutas que efectivamente el día de hoy están muy transitadas, que tienen circuitos urbanos alrededor, y bueno, que dificulta mucho, porque pienso, o sea, conectar las escalas también sirve para desmantelar esa promesa, ¿no? Pues si efectivamente estamos hablando de una conexión geopolítica de la envergadura que tiene esto, o sea, hablar de menos tránsito es ridículo, ¿no? O sea, ¿qué realidad territorial se viene? Y también, de nuevo, localmente, estas autovías pasan por los pocos lugares de bosque que quedan en la provincia de Córdoba, y cómo se refuerzan esas lógicas. Y solamente poner eso como la importancia de poder ir conectando las escalas para el fortalecimiento de las resistencias. Súper de acuerdo, porque además el capital no piensa en la escala local, ¿no? Son programas y proyectos globales, diseñados verticalmente, y cuando te escuchaba, pensaba, por ejemplo, que es algo que yo trabajé, por ejemplo, en mi tesis doctoral sobre la resistencia en Santa Fe al puerto, a la relocalización del puerto y al puente Santa Fe-Paraná. Y, y las resistencias piensan en lo local, en cómo el puente va a desplazar a las comunidades de pescadores de la Vuelta del Paraguayo, Alto Verde, esos barrios históricos, ¿no? Y ese corredor es al mismo que están resistiendo en la autovía del Valle de Punilla hoy, ¿no? Entonces, en la medida en que hay una red para el saqueo, es necesario fortalecer nuestras redes de resistencia, ¿no? Suena a veces muy difícil de mencionar si yo digo que si el Pasos de Aguas Negras se concreta, la hidrovía Paraguay-Paraná va a estar en un conflicto ambiental, en una problemática ambiental severa, ¿no? Digo, pero tenemos que dimensionar el peso que tiene la circulación hoy en la espacialización, ¿sí? Porque por ejemplo, ¿a quién les interesa el paso de Aguas Negras hoy? Parece muy extraño decirlo de esa manera, pero la burguesía industrial de Sao Paulo está pensando en el túnel de Aguas Negras, porque la articulación entre la hidrovía Paraná-Tieté, la hidrovía Paraguay-Paraná y el corredor oceánico central le permite sacar cargas por el Pacífico de una manera muy rápida y barata, ¿no? Entonces, como existe un plan geopolíticamente diseñado y que se plasma en el territorio de manera vertical, nosotros tenemos que pensar desde abajo cómo articulamos esa resistencia, sin lugar a dudas, Julián. Gracias, Juli, gracias, Álvaro. ¿Quién más anda ahí con ganas? Yo me estoy mordiendo la lengua, así que no sean tímidos y tímidas para pasar el tren. Bueno, mientras se van animando, venimos laburando bastante en relación a la idea de la fragmentación y de la homogeneización. Te quería preguntar un poquito en relación específicamente a la dimensión espacial y territorial. Trajiste al planteo de Herrera Santana, ¿no? Digo, la política de la fragmentación, y en la propia denominación de IRSA está la integración. Entonces, bueno, ¿cómo ves ahí que se articula fragmentación e integración? Esa es una, y la segunda, para no ser menos, es un comentario muy cortito, digo, qué bueno que hayas traído lo de alternativa infernal, porque venimos sin ahondar, digamos, no hemos trabajado ese concepto en sí. Yo lo tengo muy metido, tal vez por eso no lo quise volver a traer,
pero venimos trabajando todo el tiempo la idea de la encrucijada, de la falsa salida, de la narrativa del desarrollo, ¿no? Digo, qué bueno que aparezca de nuevo como la importancia de esto que venimos tratando de hacer, ¿no? Que es desnaturalizar esas dinámicas y bueno, y volverlas a politizar, a poner en discusión. Pero bueno, si nos puedes comentar un poquito cómo ves esa solidaridad, tensión entre fragmentación e integración. Sí. Las conclusiones yo personalmente, digamos, trabajo sobre la hidrovía desde el año 2013, ¿no? Hace casi 10 años, y las conclusiones de nuestro trabajo es que la integración dentro de IRSA está solo en el nombre del programa, ¿no? Esta idea de la Iniciativa para una Integración e Infraestructura Regional Suramericana, de ninguna manera es un proyecto de integración, lo que busca es interconectar o conectar los bienes comunes con los principales puertos, ¿sí? No hay integración en la medida en que no exista complementariedad social, económica, política, cultural, ¿no? No hay posibilidad de construir integración si los territorios no son complementarios y si en realidad bueno, ahí entra el concepto de chantaje de locación, ¿no? De Henry Asselberg, ¿no? Además compiten los territorios entre sí para atraer capitales, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos hablar de complementariedad si los estados se pelean para poder atraer a la inversión extranjera directa de las empresas transnacionales, ¿no? Por el contrario, esos proyectos, como decía Ceci, fragmentan el territorio, interconectan los bienes comunes con los principales centros, y la integración es un proceso que debe de venir desde abajo, ¿sí? Y debe ser pensado de manera transversal y de manera endógena a los territorios, ¿no? Eso es súper interesante para pensar. Hoy ponía el ejemplo porque es uno de los que más conozco, digamos, del enlace o del puente Santa Fe-Paraná. Hay una territorialidad preexistente, que es la de esos barrios como la Vuelta del Paraguayo, Alto Verde, Colasquines Sur, uno de los más antiguos de la zona, una territorialidad preexistente de más de 100 años de construir espacialidad, y la posible construcción de un puente desgarra esa territorialidad en función de flujos de circulación para la exportación, ¿no? Entonces, lo mismo podríamos plantear en el ejemplo que nos traía Julián, ¿no? En Córdoba, ¿sí? Como una territorialidad preexistente que tiene que ver con otras formas de concebir el uso del espacio, colisiona con estas nuevas dinámicas, ¿no? Asserral plantea que el conflicto ambiental se da cuando una de las formas de uso del espacio se ve imposibilitado por el uso de actores hegemónicos, ¿no? Entonces ahí estamos en una situación de conflicto. El extractivismo hace eso todo el tiempo, tensiona las relaciones sociales, tensiona el proceso de producción del territorio en beneficio de los actores concentrados, ¿no? Por eso fragmenta, y nos obliga a nosotros a tener miradas fragmentarias también, ¿sí? Porque estamos todo el tiempo como intentando lo que dice Foucault, el enemigo inmediato y no el más importante, ¿no? Estamos todo el tiempo atajando eso. Hola Álvaro, bueno, muchas gracias. Hola Mica, ¿cómo estás? Una Bien, coterránea. sí. No, acá mientras yo te escuchaba pensaba todo el tiempo el rol de los estados, de alguna manera todo el tiempo bueno, como al servicio del capital y favoreciendo estas lógicas transnacionales o sea, no creo que tengamos respuesta acá, pero cómo poder pensar políticas que realmente beneficien no sé, a formas más igualitarias de transporte. Yo no sé nada sobre esto, ¿no? Pero digo, hay un viso, digamos, de esperanza que vincule alguna política estatal eh, que no favorezca al capital, pero en esta gran escala, porque estamos hablando, esto que vos contás,
son proyectos globales. No sé, para salir de esta falsa dicotomía, ¿no? de esta encrucijada. ¿Dónde abreva la esperanza?, diría Paulo Freire, ¿no? Silvio Rodríguez dice que el sueño se hace a mano y sin permiso, arando el porvenir con viejos bueyes, ¿no? Yo creo que en eso estamos, digamos, ¿no? Paulo Freire también decía que el cambio no se puede dar, no puede dejar de darse adentro, pero tiene que venir desde afuera, ¿no? Pensando en esta dialéctica entre la transformación de las políticas públicas y las relaciones de fuerza, cómo operan las relaciones de fuerza en la sociedad para condicionar o para determinar las políticas de Estado, ¿no? Yo no tengo una respuesta para eso, Mica, pero creo concretamente que la tarea sigue siendo tejer y entretejer nuevos posibles, como dice Rolando García, ¿no? Que nos ayuden a desnaturalizar esas alternativas infernales, ¿no? Y bueno, me parece que cada uno de nosotros, nosotras, nosotres, creo que por eso estamos acá, digamos, intentando arar el porvenir con viejos bueyes. No te contesté, no te respondí nada porque No, es que, a ver, fue más como una repregunta en voz alta. Vos planteabas esto del ferrocarril. Bueno, con el ferrocarril sucedió, se tendieron esas líneas, empezaron a habitar personas en torno a ello, y cuando se desmanteló el ferrocarril, bueno, no es lo mismo, pero hay una historicidad en torno al transporte, a los medios de comunicación, y bueno, es un poco desesperante cuando te escuchamos intensamente, hay mucha info, y bueno, escuchar también que hay un actor como son los capitales chinos, que a veces uno se pregunta, bueno, el remedio de la enfermedad, porque estuvimos durante todo este siglo XX con un actor como el estadounidense, y ahora, bueno, China también tiene otras formas, ¿no? También de vinculación con los países, ¿no? de América Latina. Entonces, bueno, no voy a caer en una desesperación, pero bueno, salió una pregunta así en voz alta. Tengo una pregunta, bueno, que está un poco relacionada, y vas a tener más o menos 7 minutos para responderla antes de que se corte vuelta. Yo tengo muy poco territorio y vos abarcás mucho lo que fuiste estudiando. Quiero preguntarte justamente cómo ves la lucha de los movimientos sociales, de las asambleas, en estos años. Yo, por lo que uno puede ver ahora, viste, quizá gracias a internet, etcétera, en redes, obviamente hay como una mayor conciencia, pero también cuando ves que el Paraná y tantas otras cosas están como están, uno pensaría que debería haber más acción todavía. Entonces, bueno, quiero ver cómo ves eso vos con tantos años y tanto territorio ahí a cuestas. Gracias, Jorge. Lo de tantos años no sé si agradecértelo o no, digamos, pero, pero yo creo que ahí abreva la esperanza, no en los años, sino en los movimientos. Y sin lugar a dudas, a este panorama hostil, este ecosistema hostil que se construye a partir de estas alternativas infernales, hay que anteponerle la esperanza de tantas redes y tanta construcción que se ha dado en estos años. Sin dudas, hoy hay una conciencia ambiental, ecológica, mucho más grande de la que hacía 10 años cuando empezábamos a pensar, por ejemplo, en IRSA, en las obras de infraestructura, etc. Hay colectivos, colectivas en diferentes lugares del país, de América Latina, donde esta discusión la tienen mucho más aceitada de lo que teníamos nosotros. El 25 de marzo de 1996, cuando Felipe Solá autorizó la comercialización de soja transgénica con uso de glifosato, no teníamos ni idea lo que era la soja transgénica y el uso de glifosato. Hoy se autoriza la comercialización del trigo HB4 con el glufosinato de amonio y todos sabemos que nos va a matar. ¿Sí? Hemos logrado pedagogizar las resistencias. Estamos en el camino de pedagogizar esas luchas, que es un conocimiento, una base para pensar un futuro distinto, que me parece que es central.
es central. Yo no descreo en las políticas públicas, no descreo en la política de Estado, creo que hay que construir por abajo para disputar por arriba, no, de ninguna manera no descreo de eso, pero creo concretamente que la disputa más fuerte que estamos dando tiene que ver con la construcción de estas redes sociales, de estos movimientos que han logrado frenar, ¿sí? Un montón de proyectos. Y digo una cosa más, porque también creo que uno de los éxitos del sistema social capitalista, uno de los éxitos del capitalismo, está en dos cosas. Primero, en socializar culpas, ¿no? Porque ahora todos somos culpables, todas somos culpables, todos somos culpables, y eso licúa las culpas de las grandes corporaciones a la hora de pensar en este desastre ambiental. Y lo segundo, el segundo éxito es invisibilizar nuestros logros como organizaciones colectivas e investigadores, en nuestro caso.